En un pequeño y aislado pueblo, un adolescente llamado David libra una lucha silenciosa pero feroz contra la violencia de su padre, un hombre implacable, y la ausencia de su madre, quien desapareció de su vida cuando tenía solo 5 años. En el refugio de la escuela, David encuentra consuelo en la compañía de Millie, su mejor amiga y amor secreto, quien sueña con recorrer el mundo. Un día, en un gesto sincero, David obsequia a Millie una delicada bola de nieve con una miniatura de la Torre Eiffel en su interior. El regalo conmueve a Millie, pero el momento es bruscamente interrumpido por Mark, un compañero cruel, que insulta a David, llamándolo tarado, y arroja la bola al río Hurón. La determinación de David de recuperar el objeto no se tambalea, a pesar de las súplicas de Millie para que desista. Sobre el helado río, el hielo cede bajo el peso de David, sumiéndolo en las gélidas profundidades. Millie intenta salvarlo desesperadamente, pero la corriente lo arrastra lejos, dejándolo atrapado bajo la superficie. En medio de su pánico, algo extraordinario sucede. David desaparece del río y reaparece, confuso y aterrado, en una vasta biblioteca desconocida. David, incrédulo, decide regresar a casa sin mencionar lo ocurrido. Al llegar, su padre, William, lo reprende con violencia por llegar tarde, obligando a David a encerrarse en su habitación. Los gritos y golpes de su padre apenas comienzan cuando, de nuevo, David desaparece y se encuentra otra vez en la biblioteca. Esta vez comprende que posee un don inexplicable, la capacidad de teletransportarse. Consciente del peligro en su hogar, David toma sus ahorros y abandona el pueblo. Antes de partir, deja la bola de nieve en la casa de Millie como un mensaje silencioso de que está bien. En busca de una nueva vida, llega a la gran ciudad, donde alquila un modesto cuarto en un motel decadente. Allí comienza a explorar y perfeccionar sus poderes. Primero en el parque, donde sus intentos iniciales resultan en cómicos fracasos, como estrellarse contra un árbol, hasta que finalmente logra un control más firme. En su habitación hojea una revista turística, imaginando destinos lejanos, y se reta a sí mismo a teletransportarse a esos lugares. Lo que empieza como un simple escape evoluciona en el primer paso de una vida que lo llevará a descubrir los límites y potencial de su extraordinaria habilidad. Desde la seguridad de su apartamento, David contempla una fotografía del Empire State Building. En su mente surge un recuerdo nostálgico, una visita con su madre Mary cuando era niño. La añoranza lo embarga, y de pronto, los objetos en su habitación comienzan a flotar, como si respondieran a una energía inexplicable. Un parpadeo después, David se encuentra de pie en el mirador del Empire State Building. Es entonces cuando comprende la naturaleza de su habilidad. Solo puede teletransportarse a lugares que ha visitado antes. Con este conocimiento, David comienza a explorar nuevas posibilidades. Una tarde visita un banco con la excusa de usar el baño. Mientras camina por sus pasillos, observa con atención la bóveda y su sistema de seguridad. Por la noche, utilizando su don, se teletransporta directamente al interior de la bóveda. Con precisión y rapidez realiza múltiples viajes, llevándose consigo una fortuna en efectivo. A la mañana siguiente, el banco es un hervidero de confusión. La bóveda nunca fue abierta y no hay señales de un robo convencional. Entra en escena Roland Cox, un enigmático hombre que asegura trabajar para el gobierno. Exige acceso a los videos de seguridad y a los registros de visitantes del último mes. Tras analizar las grabaciones, Roland formula una teoría. Este crimen no pudo ser realizado por medios ordinarios. Sospecha de los Jumpers, personas con la habilidad de teletransportarse, cuya existencia el gobierno mantiene en secreto. Pasan 8 años y David vive una vida que muchos solo podrían soñar. Ahora reside en un penthouse en el corazón de Nueva York, rodeado de lujo y extravagancia. Su hogar es un reflejo de su poder. Fotos de todo el mundo decoran las paredes, cada una un portal hacia un destino al que puede llegar con solo pensarlo. En una habitación oculta, guarda una colección de monedas de distintos países, un testimonio de sus innumerables viajes. Una noche, aparece en Londres, donde entra a un bar y se teletransporta descaradamente a la barra para iniciar una conversación con una mujer que le interesa. Sin embargo, otro hombre, Griffin, observa el acto con discreta fascinación, reconociendo inmediatamente que David es un jumper. La velada transcurre sin incidentes y David pasa la noche con la mujer. Al día siguiente, decide cambiar de escenario. Surfea olas gigantes en Fiji por la mañana y almuerza en la cima de la Esfinge en Egipto por la tarde. Mientras tanto, en un rincón remoto del mundo, otro jumper se aventura en una densa jungla tropical. Sin previo aviso, cae en una trampa cuidadosamente tendida, una red de cables electrificados que lo paralizan e impiden que use su poder para escapar. Roland Cox y su equipo de Paladins, una organización secreta dedicada a cazar jumpers, aparecen para capturarlo. La cacería de los Paladins no tiene descanso y su objetivo es claro: erradicar a todos aquellos que poseen la capacidad de teletransportarse. El jumper atrapado, paralizado por los cables electrificados, miraba a Roland con desesperación y horror. No entendía cómo alguien podía justificar tal crueldad, pero para Roland no había dilemas morales. Consideraba a aquellos con la capacidad de teletransportarse como aberraciones, errores de la naturaleza que debían ser erradicados. Sin titubear, le quitó la vida al jumper con una puñalada precisa. Mientras limpiaba su cuchillo, una llamada interrumpió el silencio de la selva. La información que recibió fue concreta. Su próximo objetivo era un jumper que había robado un banco hacía años, un criminal que había escapado de toda lógica convencional.
dimensional. Roland sonrió, satisfecho de tener una nueva misión. Esa noche, David regresó a su penthouse sin sospechar que alguien había invadido su santuario. Al entrar, encontró a Roland rodeado de todas las notas que David había dejado en las bóvedas de los bancos que robó. La sorpresa lo inmovilizó por un instante, pero rápidamente intentó echar al intruso. Roland no respondió con palabras, sino con una brutal descarga eléctrica. La porra especial que llevaba emitió 1000 voltios, incapacitando a David e impidiendo que pudiera teletransportarse más allá de unos pocos metros dentro del apartamento. El enfrentamiento fue intenso y caótico. Roland, experimentado y estratégico, disparó un cable desde su porra, conectándolo a David y fijándolo al suelo. David luchó por liberarse, pero cada intento era frustrado por el cable que lo mantenía anclado. Sin embargo, aprovechando un descuido, logró teletransportarse a su habitación secreta detrás de la pared, donde cortó el cable que lo retenía. Roland, siguiendo el rastro del cable, comenzó a derribar la pared con violencia, decidido a no dejar que su presa escapara. Pero David, sin perder tiempo, agarró un fajo de dinero de su escondite y desapareció antes de que Roland pudiera alcanzarlo. En lugar de rendirse, Roland inspeccionó el penthouse con meticulosidad. Las fotografías en las paredes, que mostraban destinos de todo el mundo, le proporcionaron pistas valiosas. Ordenó a sus hombres desplegarse en cada uno de esos lugares, anticipando el próximo movimiento de David. En su búsqueda, también encontró una vieja foto de Millie, una pieza del pasado de David que despertó su curiosidad. Mientras tanto, David apareció en su antigua habitación de infancia. El lugar estaba lleno de recuerdos y emociones encontradas. El ruido alertó a su padre, William, quien entró al cuarto. Atónito, William trató de procesar lo que veía, intentando confirmar que no estaba perdiendo la razón. David, atrapado entre el peso de su pasado y su presente, apenas pudo calmarlo antes de desaparecer nuevamente. A la mañana siguiente, David reflexionó sobre la posibilidad de regresar con su padre, pero el miedo y la culpa lo frenaron. En cambio, decidió visitar a Millie. Al llegar a su antigua casa, fue recibido por la madre de Millie, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos, incapaz de creer que estaba vivo. Ella le contó que Millie trabajaba en un bar local y David se dirigió allí. Desde la distancia, observó a Millie atendiendo a los clientes con una sonrisa tranquila. Sin embargo, al enfrentarse con la idea de hablarle, los nervios lo dominaron. Estaba a punto de irse sin ser notado cuando Mark, su viejo enemigo, lo reconoció. La confrontación fue inevitable. Mark, movido por su arrogancia de siempre, lo interrogó ruidosamente, atrayendo la atención de todos en el bar, incluida Millie. Ella, que ya había notado su presencia, se acercó con calma. Mark, al percibir la conexión entre ellos, intentó interponerse de forma agresiva, lo que desató un instinto protector en David. Sin pensarlo, lo golpeó con fuerza. La tensión entre David y Mark escala rápidamente, desatando una pelea que se traslada al exterior del bar. En el caos, David aprovecha la oportunidad, empuja a Mark contra una cerca y en un instante ambos desaparecen, teletransportándose a la bóveda del banco que David robó años atrás. Mark, aún aturdido, apenas comprende lo que ocurre cuando David lo amenaza con algo peor si vuelve a interponerse en su camino. Antes de que Mark pueda reaccionar, David desaparece, dejándolo encerrado en la bóveda, solo y aterrado. Más tarde, David regresa al bar buscando a Millie. La conversación fluye con sinceridad. Millie le confiesa que abandonó sus sueños de viajar debido a las responsabilidades y las realidades económicas. David, fingiendo ser un empleado bancario, la sorprende al invitarla a Roma. Millie, emocionada por la propuesta, acepta sin pensarlo. Sin que ellos lo noten, Griffin, otro jumper, observa desde la distancia, claramente intrigado por la situación. Mientras tanto, Roland, con su habitual astucia, se infiltra en la estación de policía haciéndose pasar por un agente de la CIA. Aprovechando la desesperación de Mark, promete creer en su absurda historia sobre la teletransportación. Mark, aliviado de tener un supuesto aliado, le cuenta todo lo que sabe sobre David y su conexión con Millie. Horas después, David y Millie llegan a Roma y se registran en un lujoso hotel. La opulencia del lugar despierta las sospechas de Millie sobre el verdadero trabajo de David, pero él la tranquiliza asegurándole que no está mintiendo. La intimidad entre ambos crece y tras pasar tiempo juntos en el hotel, deciden explorar la ciudad. Sin saberlo, Griffin sigue vigilándolos desde las sombras. Al llegar al Coliseo, descubren que ya está cerrado por el día. David, aprovechando sus habilidades, se teletransporta al interior para abrir una puerta lateral, fingiendo haberla encontrado abierta. Millie no sospecha y ambos disfrutan explorando el histórico monumento. David repite el truco cada vez que se topan con puertas cerradas, encantando a Millie con su espontaneidad. En un momento, David se separa de Millie para abrir otra puerta, pero en su lugar se encuentra con Griffin. Este, revelándose como otro jumper, lo reprende por actuar de manera tan imprudente. Según Griffin, la falta de precaución de David ha atraído la atención de los Paladins, una organización secreta dedicada a exterminar a los jumpers. La advertencia de Griffin resulta profética. En ese instante, los Paladins irrumpen en el Coliseo. David es impactado con una porra eléctrica, quedando inmovilizado, pero Griffin, más experimentado, utiliza sus habilidades para teletransportarse y derribar a los atacantes uno por uno. Tras neutralizarlos, Griffin explica rápidamente a David quiénes son los Paladines y por qué representan una amenaza letal para todos los jumpers. Sin más explicaciones, desaparece. De repente, un empleado del Coliseo aparece gritando por ayuda. Griffin, evidentemente
evitando más complicaciones, se teletransporta a su escondite secreto en el desierto. Sin embargo, deja un rastro lo suficientemente claro para que David lo siga. Irrumpiendo en el refugio de Griffin, David lo enfrenta, pero Griffin lo acusa de haber dejado a Millie sola y vulnerable. Arrepentido, David regresa inmediatamente al coliseo para sacarla. Desafortunadamente, al llegar, encuentra a la policía esperando afuera. Sin tiempo para explicaciones, tanto David como Millie son arrestados, dejándolos a merced de las autoridades mientras nuevas amenazas se ciernen sobre ellos. En la estación de policía, David permanecía en silencio tras ser interrogado. Había sostenido la misma historia, que solo era un turista que había violado las reglas y lo lamentaba. Los oficiales, satisfechos momentáneamente, lo dejaron solo, indicándole que esperara al magistrado de la embajada de los Estados Unidos. Mientras esperaba, la puerta se abrió y una mujer entró rápidamente. Para su sorpresa, David reconoció a Mary, su madre. Ella no perdió tiempo. Le entregó una llave para liberar sus esposas y le advirtió que solo tenía 30 segundos antes de que llegaran más paladines. Antes de que David pudiera reaccionar o pedir una explicación, Mary se marchó apresuradamente. Impulsado por la confusión y el deseo de respuestas, David intentó ir tras ella. Sin embargo, un policía se interpuso en su camino. Sin dudarlo, David lo teletransportó a Egipto y regresó a la estación. Buscó a Millie y cuando la encontró, le aseguró que los policías los habían dejado ir. Millie lo miró con incredulidad, dudando de lo que le decía, pero David insistió en que confiaran en él. Juntos se dirigieron al aeropuerto, pero allí David le informó a Millie que debían separarse. La decisión la tomó por sorpresa, dejándola con una sensación de traición. Sin más opciones, Millie abordó un vuelo de regreso a su pueblo, dejando a David solo en el aeropuerto. Mientras tanto, el equipo de Roland lo contactó para informarle sobre su derrota en Roma. Habían sido emboscados, casi como si alguien supiera que iban a llegar. Este reporte enfureció a Roland, quien decidió visitar a William. En la casa, William negó haber visto a David en los últimos 8 años y dejó claro que, aunque lo hiciera, no lo entregaría. Esta declaración no fue del agrado de Roland, quien se rehusó a marcharse. Por otro lado, David llegó al escondite de Griffin. Las paredes estaban cubiertas de información detallada sobre los paladines, imágenes, nombres y ubicaciones de miembros de la organización. Griffin le explicó que los paladins llevaban siglos cazando a los Jumpers y que eran responsables de eventos históricos como los juicios de brujas y la Inquisición. Según Griffin, los paladines creían que la capacidad de teletransportarse era un poder que solo debía pertenecer a Dios. Griffin también advirtió a David que, si los paladins no lograban capturar a un Jumper, atacarían a las personas cercanas a él, algo que preocupó profundamente a David. Aprovechando que Millie estaba segura en un vuelo largo, David decidió teletransportarse a su antigua casa. Allí encontró a William herido en el suelo. La escena lo devastó, incapaz de pensar en otra cosa más que salvarlo. Teletransportó a William a un hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Furioso y consumido por la pérdida de su padre, David regresa al escondite de Griffin decidido a obtener más información sobre Roland. Su objetivo es claro: venganza. Griffin, sin embargo, se muestra escéptico. Le explica que ha estado rastreando a Roland durante más de una década y que cada enfrentamiento solo le ha dejado más cicatrices. Pero David insiste, ofreciéndose a ayudar a atraparlo. Después de un prolongado titubeo, Griffin acepta, consciente de los riesgos que esto implica. Se separan temporalmente para ejecutar su plan. David, preocupado por Millie, decide visitar su apartamento. Al llegar, Millie le exige que se marche, claramente todavía herida por su abandono. Sin embargo, David percibe la llegada de Roland y sus hombres. Sin tiempo que perder y sin otra opción, revela la verdad. Es un Jumper, una persona con la habilidad de teletransportarse. Millie queda atónita al ver sus poderes en acción, pero el miedo pronto toma el control. Antes de que pueda procesar lo que sucede, David la agarra y los teletransporta al escondite de Griffin. Este último, al verlos llegar, estalla en furia. Le advierte a David que los paladines tienen tecnología capaz de rastrear los portales creados por los saltos y que traer a Millie los pone a todos en peligro inminente. Mientras tanto, en el apartamento de Millie, Roland y sus hombres aprovechan el rastro dejado por el salto para activar su dispositivo. En cuestión de minutos, un agujero de gusano comienza a formarse conectando ambos lugares. En el escondite, David y Griffin revisan los documentos acumulados y David descubre algo perturbador. Su madre, Mary, forma parte de los paladines. La revelación lo deja impactado, pero no hay tiempo para asimilarlo. Roland y su equipo emergen del portal y rápidamente toman control de la situación. En el caos, Roland utiliza sus cables eléctricos para capturar a David, inmovilizándolo y preparándose para matarlo. Justo cuando Roland parece tener la ventaja, Griffin interviene con un lanzallamas, distrayendo al líder de los paladines y obligándolo a retroceder. La lucha se intensifica. En un movimiento audaz, Griffin salta a la ciudad, roba un autobús y lo teletransporta de vuelta, intentando aplastar a Roland. Este último, con reflejos rápidos, logra esquivar el impacto en el último segundo. Mientras tanto, Millie, superando su miedo, corre hacia David e intenta liberarlo. Sin embargo, Roland reaparece, dispuesto a eliminarla. Millie queda paralizada por el terror, incapaz de moverse. En ese momento, Griffin, aún armado con el lanzallamas, aprovecha la distracción para empujar a Roland al portal. El enfrentamiento, sin embargo, está lejos de terminar. Roland y Griffin reaparecen en el
el apartamento de Millie y la lucha continúa con renovada intensidad. Con determinación, Millie corta los cables que mantienen a David inmovilizado, liberándolo. Le exige que cumpla una promesa, dejarla en paz y llevarla a casa. David acepta, pero aprovecha el momento para confesarle que ella siempre ha sido su único amor desde que eran niños. Millie, conmovida pero aún desconfiada, permanece en silencio. El momento es interrumpido por Griffin, quien regresa con la máquina de los Paladins, convencido de que ahora podrán evitar ser rastreados. Sin embargo, Roland aprovecha el rastro del salto más reciente de Griffin para lanzar un gancho que captura a Millie y la arrastra al apartamento justo antes de que la grieta del portal se cierre. David, desesperado por rescatarla, se dispone a actuar, pero Griffin lo detiene al preparar una bomba. Le explica que es la oportunidad perfecta para acabar con los paladines de una vez por todas. David, horrorizado por la idea de poner en riesgo la vida de Millie, toma el detonador de la bomba y lo protege con firmeza. La situación se convierte en una persecución frenética. A cada lugar al que David se teletransporta, Griffin lo sigue, decidido a recuperar el detonador. La lucha se desarrolla a través de múltiples ubicaciones: Egipto, San Francisco, Nueva York y otros destinos alrededor del mundo. Finalmente terminan en un país devastado por la guerra, donde Griffin logra recuperar el detonador. En un acto desesperado, David se lanza sobre Griffin y lo empuja contra una torre eléctrica, generando una descarga que lo inmoviliza temporalmente. Griffin intenta persuadir a David de no regresar al apartamento, advirtiéndole que no tiene oportunidad contra 5 paladines. Sin embargo, David está decidido a salvar a Millie. David se teletransporta al apartamento de Millie y la encuentra atada a la pared. Cuando intenta liberarla, Roland lo embosca, utilizando su porra eléctrica para capturarlo también. Con una frialdad calculada, Roland se prepara para acabar con él. En ese momento, Millie, rompiendo el silencio, se disculpa por haber juzgado mal a David. Sus palabras le dan el impulso emocional necesario para llevar sus poderes a un nivel nunca antes alcanzado. De repente, toda la habitación desaparece del edificio y se teletransporta al medio del río Hurón. Bajo el agua, David, debilitado y desorientado, lucha por mantenerse consciente. Millie, demostrando valentía, nada hacia él para mantenerlo a flote. Juntos logran teletransportarse nuevamente, esta vez a la antigua biblioteca donde David descubrió sus poderes por primera vez. En la biblioteca, Millie lo despierta con una bofetada, logrando que David recupere la concentración. Sin embargo, Roland aún está cerca. Decidido a terminar con la amenaza, David teletransporta a Millie a un lugar seguro antes de regresar por Roland. David lo lleva a una cueva aislada en el corazón del Gran Cañón. Mientras Roland se recupera de la teletransportación, David señala con calma que, a pesar de todo, es una buena persona. Le recuerda que podría haberlo dejado con los tiburones, pero eligió no hacerlo. Antes de desaparecer, David lo deja atrapado en la cueva, solo y sin recursos, como castigo suficiente por sus acciones. Días después, siguiendo pistas sobre su madre, David llega a una casa aislada en una zona nevada. Allí descubre que Mary ha construido una nueva vida, ahora con una hija. Al enfrentarse a ella, Mary admite con pesar que sabía sobre sus poderes desde que era un niño. A la edad de 5 años, Mary tomó la dolorosa decisión de dejarlo para protegerlo de los paladines, quienes ya lo consideraban una amenaza potencial. Aunque su amor por él nunca disminuyó, Mary confiesa que no puede abandonar su trabajo como paladín, pues cree firmemente en su causa. A pesar de sus diferencias, lo abraza con ternura y le dice que, aunque no pueda ofrecerle la relación madre-hijo que ambos merecen, desea que él encuentre una nueva vida, libre para empezar de cero. Con el corazón lleno de emociones encontradas, David regresa al exterior, donde Millie lo espera. Los dos se toman de las manos, intercambian una sonrisa y juntos se teletransportan a un lugar desconocido. Así finaliza esta película. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte para más y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Hasta pronto.